El asesinato de una maestra a manos de un niño de 11 años en Torreón, Coahuila, desató un intenso debate sobre la fragilidad de los planteles escolares ante el ingreso de armas de fuego. También al mismo tiempo desnudó hasta dónde la violencia ha permeado en el seno de los hogares en México y la necesidad urgente de tomar medidas para revertir el clima de inseguridad, pero al mismo tiempo respetar los derechos humanos de los menores. Es un tema complejo el que vamos a abordar hoy aquí en Ruta 44, la violencia en los planteles, el clima de inseguridad que se vive en México. Uno no pensaría que pudiera llegar a las escuelas, pero ya está presente. Saludo con mucho gusto a Pedro Díaz Arias, él es subsecretario de Educación Básica de la Secretaría de Educación en Jalisco. Pedro, bienvenido. Gracias, Carlos. José Luis Sánchez Sesma, presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia. José Luis, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Néstor Tello, director de Ciudad de los Niños del Ayuntamiento de Zapopan. Néstor, bienvenido. Gracias, Carlos. Y Tomás Eduardo Trinidad López, él es responsable del área de niños y adolescentes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco. Tomás, bienvenido. Gracias, Carlos, te agradecemos. Pues, Pedro, esta situación que nos tomó a todos por sorpresa, nos preocupa, este tema de violencia que describíamos en la primera cápsula de lo que ocurrió en Torreón. ¿Qué hacer para evitar este tipo de situaciones? Creo que a todos efectivamente nos tomó por sorpresa un hecho de ese tipo que ya ha habido un antecedente del cual los medios dieron cuenta. En Monterrey, si mal no recuerdo. Exactamente. Y sin embargo, bueno, yo diría que no es lo que hay que hacer, sino lo que se está haciendo ya, porque este problema no es reciente y ya tenemos algunos años. La Secretaría de Educación ha trabajado ya desde buen tiempo atrás con ese tema y lo que se está haciendo es reforzarlo. Reforzar en las escuelas, reforzar un ambiente de convivencia sana, pacífica. Eso es a eso lo que nos estamos dedicando. Por comentarles, estamos en un proceso, en desarrollo de un programa de capacitación que tiene que ver con la convivencia precisamente y que es ahí donde nosotros tenemos que entrar, en esa parte de fortalecer precisamente este espacio de convivencia con los alumnos. Y está en desarrollo. En breve estaremos trabajando con 7,700 escuelas, números redondos, en temas que tienen que ver precisamente con esto, con el reforzamiento de la convivencia escolar, con el manejo de las emociones, con la relación con las familias. Cuando dices convivencia escolar, ¿a qué te refieres? ¿Qué tipo de convivencia? La convivencia que se maneja entre pares, entre los alumnos. De acuerdo. Entre los alumnos con los adultos, que en este caso son los docentes. Inclusive tocamos al mismo docente en relación con su equilibrio emocional, en relación con el trato que tiene con los alumnos y que también con sus pares. Claro. Y la relación armónica también con la familia. Muy bien, José Luis, desde el punto de vista de los padres de familia, supongo que esto preocupó. Aunque haya ocurrido tan lejos, es un reflejo de lo que puede pasar en cualquier escuela. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes? ¿Hasta dónde intervenir los padres de familia en esto? Bueno, yo creo que la mayor intervención debe ser precisamente a los padres de familia, porque esto se genera muchas veces desde el hogar, no es tanto el entorno escolar, sino se trata de manejar el acompañamiento de la educación y formación en el centro escolar. Lo que estamos tratando de manejar es darle seguimiento a lo que se está proponiendo por medio de la Secretaría de Educación aquí en el Estado para tratar de concientizar a los padres de familia cuál es nuestra obligación, porque no es el decir de que se va a hacer una revisión de mochilas en la escuela, sino tenemos que empezar desde la casa, qué es lo que está llevando nuestra niña o el niño a la escuela. Desde la revisión, desde el momento que se les pone lonche o se les revisan sus tareas, es verificar que en sí no sea el tema concretamente, sino la intención es apostar a la prevención, que nosotros estamos preocupados porque sí ha habido mucho ausentismo de padres de familia dentro de los proyectos de las escuelas, donde tiene que haber involucramiento dentro del proceso que se tiene ahorita en las modificaciones de la nueva propuesta educativa, es efectivamente la participación de los padres de familia y le apostamos en ese sentido. Es lo que te iba a preguntar, ¿hasta dónde el padre de familia realmente se involucra en la formación de su hijo o le deja todo el paquete a la escuela? Pues por desgracia, bien se dice que se educa en la casa y se forma en la escuela, pero esto ya nos compete a los padres de familia al 100% porque ya tiene que haber un acompañamiento. Ya en las actividades de la escuela ya forzosamente tenemos que participar los papás, porque no por desconocer a algún compañerito, un amigo, sino cuál es el desempeño que se realiza dentro del centro escolar, porque sabemos que la escuela es la segunda casa de los niños. Entonces conviven en el hogar, pero a lo mejor no estamos mamá ni papá y estamos puros hermanos.
y ese poco el tiempo que se le dedica al tiempo de calidad. Y en la escuela puede tener ese apoyo y ese acompañamiento. La intención es ver cuál es su desenvolvimiento poco a poco. Hubo por ahí un programa que se llamó Escuela para Padres, en el que los padres de familia tenían que ir a tomar clases literalmente a los planteles. ¿Hubo realmente buena respuesta de los padres de familia? Sigue vigente el programa, Sí. lo sigue impartiendo la Secretaría de Educación, inclusive algunos ayuntamientos tienen el programa. Lo que pasa es que ellos hacen una convocatoria, hacen la invitación, y es a quien quiera participar o ir, no es una obligatoriedad. Entonces, igual en su momento, si entramos en el tema, te puedo comentar más o menos algunas propuestas que tenemos en base precisamente al programa Escuela para Padres. Digamos que ahorita es por el momento una llamada a misa. Así nada es. más. Muy bien, Néstor Tello, director de Ciudad de los Niños en Zapopan. Ustedes en el ayuntamiento, en el municipio, ¿qué es lo que han hecho respecto a este tipo de temas para prevenir, como dicen nuestros invitados? Mira, como lo decía el maestro Pedro, estamos desde Zapopan, como tenemos una visión municipal enfocada al tema de los niños, estamos reforzando lo que hace Secretaría de Educación en las escuelas de Zapopan. Partimos de una lógica en Zapopan de que el problema no es de los niños. El problema del niño de Torreón no era un problema del niño de Torreón, el problema era de los papás y era un problema de salud mental infantil. Nadie habla de eso. ¿Los niños tienen problemas de salud mental? Sí. O que es ocasionado esencialmente por tres cosas. Una es el tipo de apego que generan con sus papás. El segundo es las habilidades o las capacidades que tienen los papás parentales, es decir, qué tantas herramientas tengo yo para ser buen papá. Y la tercera, que es definitiva y crítica, el tema de las violencias en casa. La violencia que se vive en las escuelas y que padecen los niños y los maestros en las escuelas se origina en el hogar. En el hogar hay muchas formas de violencia que no están siendo vistas. Hay muchas formas de violencia que nosotros como padres ejercemos contra las niñas, los niños y los adolescentes. Esa es la perspectiva que estamos abordando. No es un asunto de ir por los niños, es de ir por los papás. Y cuando hablamos de este tema es buscar desde Zapopan implementar programas y políticas que nos permitan prevenir este caso. En Zapopan tenemos 5 líneas muy claras respecto de cómo abordar el tema. El primero es el tema de la cultura de la paz. Hay un esfuerzo del gobierno municipal para trabajar con los niños desde primaria y con los papás y con los maestros, cómo podemos desde la escuela impulsar una cultura de la paz. Ese lo desarrollamos con el Instituto de Justicia Alternativa al Estado de Jalisco y consiste en dotarle a los niños de habilidades de negociación desde pequeños. De tal manera de que en la medida que el niño aprende a negociar, evita llegar al conflicto y obviamente después a la violencia. El segundo es el tema de la prevención del abuso sexual infantil. Es una de las formas de violencia que más consecuencias en la salud mental tienen los niños. Es algo dramático la estadística. Por lo menos el 20% de los niños van a tener algún evento de abuso sexual en la infancia. El tercero es la prevención de las violencias. Nos falta visualizar las violencias. Igual que el tema de las mujeres, donde ellas diseñaron un violentómetro donde decían, estas son todas las formas de violencia, tenemos que hacer lo mismo con los niños. Hay muchas formas de violencia que no los vemos los adultos y que nosotros incluso somos protagonistas. El cuarto es trabajar en habilidades, en competencias parentales, transmitir estos procesos y habilidades, que lo estamos haciendo con cursos de crianza. Y el último es desarrollo infantil temprano, que es los primeros 3 años de vida son críticos para el desarrollo de los niños en salud mental. Un momentito, Néstor, ahorita regreso otra vez contigo. Tomás, en el tema de la Comisión de Derechos Humanos, se han estado planteando programas como por ejemplo el de mochila segura, revisar las mochilas, etcétera, mochila transparente. Claro. ¿Hasta dónde se puede llegar esto sin que se violenten los derechos humanos? ¿Cuál es la perspectiva, la visión de la Comisión respecto a este tipo de acciones que van más allá de aportar cualquier acción o política pública que se encamine en restricción, que es en este caso, hablando en el tema específico, ¿no? de las mochilas seguras? Creemos completamente que vulneran los derechos de los niños tienen derecho a la intimidad, a la privacidad, y esta medida va a vulnerar esos derechos. No podemos garantizar un derecho violentando otro, y en específicamente de la población de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Más adelante compartiremos también algunas acciones y aportaremos. Me gusta la mesa y me gustan las primeras intervenciones donde están planteando acciones más enfocadas, acciones ecológicas desde Zapopan, desde la misma Secretaría de Educación, ¿no? Claro, ahora en el tema particular de las mochilas,
Creo que se aplica en varios estados. Aquí en Jalisco creo que no. No. No, ¿verdad? No, se rechazó completamente. Actualmente Coahuila, Oaxaca son estados pero ya se han pronunciado, ya hay amparos de padres de familia, ya la primera sala de la Suprema Corte de Justicia está revisando estos amparos y desde luego, como acabo de comentarlo, van a revisarlo, pero sí son modelos restrictivos, ¿no? Claro, hace unos días en el Ayuntamiento de Guadalajara, al alcalde Tapatío le pidió una secundaria aplicar este modelo de mochila segura. ¿Les falta información a los padres de familia o a los maestros para entender esta violación a los derechos humanos? Desde luego, posicionar el tema de derechos humanos, y esto está enmarcado en la ley, en los reglamentos, inclusive internos de la Secretaría de Educación, en las políticas a nivel municipal, van alineadas a la ley. Hay una ley estatal sobre los derechos de los niños. El artículo 53 justo habla del derecho a la intimidad que tienen las niñas, niños y adolescentes. Entonces, otra vez, ninguna política o programa en busca de mejorar alguna situación, si transgrede, si limita, violenta completamente el derecho de las niñas, niños y adolescentes. La mayoría de las personas que hacemos los programas son autoridades, somos asociaciones civiles, particulares, y tratamos de alinear nuestros programas, pues, ¿no? A la ley, a la normatividad. Tal vez los papás nos desconocen, pero esta no es una iniciativa de los papás, ¿no? Claro. Habrá que plantear estrategias formativas de capacitación o sensibilización sobre el tema en específico de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, sin caer en este otro extremo, de que luego se pone a la mesa de, no, los niños ya conocen sus derechos y están pidiendo otras cosas, ¿no? Esa es como la forma o el enfoque que le vamos a dar al tema formativo respecto al mismo enfoque de derechos de las niñas, niños y adolescentes, ¿no? ¿Y si conocen en sus cualquier derechos? política. ¿Los menores conocen sus derechos? Una recomendación, hablando de términos correctos, a las niñas hay que nombrarles niñas, niños y adolescentes. El artículo 5 de la Ley General sobre los Derechos de los Niños establece que niña y niño es toda aquella persona menor de edad entre los 0 y 12 años y adolescente, aquella persona entre los 12 y 18 años. Entonces invitamos a los medios, a las instancias a dirigirse en estos términos que establece la ley y la misma Convención sobre los Derechos del Niño para también no transgredir otros derechos, ¿no? Entonces invitar a los presentes en la audiencia en general a dirigirnos a las niñas, a los niños y a los adolescentes como tal. ¿Conocen sus derechos? Conocen sus derechos. La misma Secretaría de Educación tiene programas de capacitación. Nosotros, como Comisión Estatal de Derechos Humanos, a través del Instituto de Investigación y Capacitación, entramos también en las escuelas en temas de derechos de las niñas, niños y adolescentes. En los medios de comunicación también hay programas enfocados y hay spots televisivos que hablan de los derechos de los niños. Es muy importante enfocarlos de manera correcta para no malinterpretar el tema de los derechos, claro, porque luego se malinterpretan, ¿no? Bueno, profundizaremos en ese punto y en acciones que mencionabas, Tomás. Tengo que hacer una pausa, regreso con más de este tema. Aunque no es común en México, en los últimos 5 años se han registrado varias agresiones en planteles escolares. En abril de 2019, una estudiante de la UNAM murió en su salón por una bala perdida. En enero de 2017, una maestra y 2 alumnos de un colegio de Monterrey fueron heridos a balazos. El estudiante agresor murió. En 2016, un alumno fue herido de bala en un CONALEP y en una secundaria de Puebla, un joven disparó contra su profesor. En 2015, otro alumno baleó a un director y en 2014, un alumno de secundaria mató a un compañero de 13 años. Como vemos, aunque no son muchos los casos, sí se han ocurrido en varios lugares de México este tema de la violencia en las escuelas y es el tema en esta ocasión que tocamos aquí en Ruta 44. Pedro Díaz Arias, ¿qué programas específicos la Secretaría de Educación está realizando para prevenir este tipo de incidentes? Sí, podría comentar que menciono que este tema tiene ya años en el medio y producto de eso se iniciaron en la Secretaría de Educación varios esfuerzos tendientes precisamente a contener y sobre todo prevenir la violencia o principalmente
como lo expresé, fortalecer la convivencia. En 2011 se expidieron las reglas de conducta en la que se definen tareas muy específicas, tanto para padres de familia y alumnos. En este documento se establece que hay que constituir un comité de convivencia escolar que está formado por alumnos, maestros y padres de familia. Este documento se construyó de la mano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de padres de familia, de los representantes de los docentes, del Congreso del Estado local. Y ahí se establecieron varias líneas tendientes precisamente además de dar a conocer los derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes, igual también fijar tareas, límites y reglas de actuación o de conducta al interior de los planteles. Esa es una forma de que los niños también observen que a una acción puede recaer también una sanción. Una acción, insisto, una acción que no sea correcta, que no sea buena en este caso. Y ahí se describen también el tipo de faltas que pueden ser leves, graves o muy graves, y el tipo de sanciones para los alumnos, también igual para las faltas leves, graves o muy graves. Al mismo tiempo también a cada escuela se le hizo llegar un documento muy completo, que es una guía escolar de intervención para situaciones de emergencia, crisis y vulnerabilidad. Y ahí se describen las acciones para cada uno de los aspectos que podrían estar presentes en el plantel escolar, incluso el hecho de que un arma pudiera ingresar al plantel. Hay un protocolo. Hay un protocolo de actuación para cada uno de los eventos que pudieran estar presentes en los planteles. Les mencionaba respecto al Programa Nacional de Convivencia Escolar, y ahí puntualmente estamos trabajando y estaremos trabajando con la autoestima de los alumnos, el reconocimiento y manejo de emociones, la convivencia con los demás y el respeto, acuerdos de convivencia, el manejo y resolución de conflictos, y un tema en donde abordamos que todas las familias son importantes. Claro. Esta parte, bueno, también está acompañada de los protocolos de actuación en caso de, igual también para definir qué se debe de hacer en caso de que haya maltrato escolar, acoso escolar, acoso sexual inclusive, todo enfocado precisamente a fortalecer lo que hemos venido expresando, la convivencia con los alumnos. ¿Hay el suficiente personal especializado para atender situaciones de riesgo en el caso de los alumnos? Y quiero preguntarte específicamente, ¿los suficientes psicologos o psiquiatras, por ejemplo, en situaciones de ese tipo? Bueno, nosotros querríamos tener muchos más de los que tenemos, pero nos estamos apoyando fuertemente en el programa Escuela para Padres, donde hay un promotor regional. También igual nos estamos apoyando en los equipos de psicopedagogía que tenemos en la Secretaría de Educación, que están constituidos por médicos, psicólogos, trabajadores sociales, y hay uno en cada región o subregión. Son 25 los equipos que están en el interior del estado, y aquí en la zona metropolitana tenemos 18. Claro. Además nos apoyamos también en psicólogos que están en los equipos de educación especial, que se llaman USAER, que son unidades de servicios de apoyo a la educación regular, y que en este caso tenemos 191 equipos distribuidos en todo el estado. Muy bien. José Luis Sánchez, acciones concretas para, digamos, coadyuvar con la autoridad en este tema también. Bueno, lo principal es el involucramiento, hablando en el sentido del entorno escolar, es involucrarse más, porque sabemos que están los comités, diferentes comités donde se agrupan padres de familia, es el Consejo Escolar de Participación Social o la Asociación de Padres de Familia, y los de convivencia, que a fin de cuentas se emanan de los mismos. Aquí la intención es de que se genere una dinámica donde los padres de familia tengan más participación dentro del entorno escolar, con el sentido de que tenga más acercamiento con los niños en las tareas propias de la misma escuela. Aquí no es meterse a revisar al maestro, ni ver cómo parte la clase, ni ir a dar una clase de lectura, sino que efectivamente los padres de familia tratemos de externar el tema. Uno es el tema de los mismos derechos humanos que tienen los niños
para tratar de externarlo nosotros como padres de familia. Primero, para tener el conocimiento, tener el espacio digno dentro de la escuela para que se puedan involucrar todos en el mismo ambiente y pueda ser el apoyo, el docente de cada grupo con el conocimiento, porque ellos tienen su capacitación, tienen su preparación, precisamente para tratar de detectar algunas situaciones propias de los maestros dentro del aula. Entonces nosotros lo que pedimos es eso. Una es el acompañamiento de alguna irregularidad, porque el maestro es más fácil que en un aula puede detectar algún cambio del niño por como lo ve cotidianamente, a que uno como padre de familia en la casa, porque no tiene el mismo acercamiento en las horas continuas en las clases, pensando en primaria. En secundaria es un poco diferente, pero ahí trabajan en apoyo los prefectos, están personas que tienen más acercamiento con ellos y hay más confianza a veces de los mismos jóvenes que con los mismos padres de familia. Claro. Néstor, en el caso del municipio de Zapopan, tengo entendido que anunciaron hace unos días un plan en el cual incluye, es un proyecto de una huella digital al ingreso a la escuela y a la salida. ¿Qué pretenden con esto? Ese es un programa que estamos desarrollando en coordinación con la Secretaría de Educación. Se presentará en el mes de marzo. Lo que buscamos es desarrollar una alerta temprana de ausencia escolar. Esta es una medida preventiva que busca que las secundarias disminuir el ausentismo escolar no consentido y posibles que sean víctimas de desapariciones o de temas mucho más complejos. Eso es lo que tenemos que hacer, lo que vamos a hacer en marzo, junto con todos los demás proyectos que traemos, pero regresaba, Carlos, un poquito a la pregunta que le hacías, ¿qué tanto los niños saben de sus derechos? Yo creo que los maestros todos los días hablan de derechos en las escuelas, los niños saben de derechos. El problema, insisto, somos los adultos. Muchos adultos no saben que los niños tienen derechos. Los niños le preguntas en las escuelas cuáles son sus derechos y empiezan a decirte familia, educación, salud, amor, etc. Y quiero en esta parte aprovechar para decir que es fundamental el tema de hacer una reflexión de la propia capacidad parental de los adultos. Es decir, tenemos lo que, no sé si les tocó ver el cartón de Cucho, donde decía, en lugar de revisar las mochilas, deberíamos de revisar los corazones y los cerebros de los niños. Y yo diría todavía más, deberíamos de revisar los corazones y los cerebros de los papás. Es decir, hacer una revolución emocional de cómo estamos como papás. Porque en función de cómo estamos emocionalmente los padres, los hijos van a tener también esas consecuencias emocionales. Y los papás también tenemos que observar a nuestros hijos. Hoy el tiempo no nos alcanza, Carlos. Claro. Los papás trabajan, las mamás trabajan, los niños van solos a la escuela, regresan a casa solos, pasan poco tiempo. Debemos de regresar un poco la mirada a lo que está pasando con nuestros hijos, mirarnos a nosotros, mirar a nuestros hijos, mirar el tipo de relación parental que tenemos y finalmente también algo muy importante que estamos nosotros trabajando también en Zapopan, mejorar la relación entre papás y maestros. Ese enlace es fundamental, porque de lo que pase con esa relación depende también la calidad emocional y de congruencia del niño. Que lo que pase en casa tenga que ser lo mismo una continuación que lo que pase en la escuela. Y ese es el llamado, ¿eh? El llamado es a la reflexión de qué estamos haciendo como padres que estamos teniendo este tipo de circunstancias con nuestros hijos. Muy bien. Tomás Eduardo Trinidad, algunas acciones específicas que nos ibas a plantear. Sí, te comentaba que desde la misma Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco estamos haciendo lo propio a través del Instituto de Investigación y Capacitación, el ICAD, que trabaja de manera coordinada con escuelas públicas, con escuelas privadas y con el público en general. Trabajamos el tema de educación para la paz, los derechos de los niños, trabajamos también con los papás, tenemos talleres o capacitaciones con modalidades también de conferencias para el público en general. Lo que regularmente recomendamos a las instituciones que todos estos modelos o estrategias estén basadas, desde luego, primero en evidencias, ¿no? Es decir, si voy a generar un modelo, si voy a generar una estrategia de intervención para prevenir, en este caso, la violencia escolar o la convivencia o otro tipo de vulneraciones de derechos de los niños, primero estén basados en evidencias, es decir, ya lo aplicamos, ya vimos que tiene impacto. Otra cosa muy interesante es el modelo cognitivo-conductual. El modelo cognitivo-conductual, que en algunos programas de la Secretaría de Educación se implementan,
son programas muy funcionales. Es un modelo completamente integral, porque no solamente ve al niño, ve a la niña o ve al maestro donde suceden las situaciones, ¿no? En este caso que nos trae a esta mesa, sino también remonta a la familia. Entonces, todas aquellas intervenciones o programas tendrían que tener este enfoque integral y con estos basados, con esta metodología, modelo cognitivo-conductual, con los papás, que ya lo retomaste, con los niños desde las mismas aulas o fuera de las aulas, porque actualmente es muy difícil que los niños salgan a realizar actividades recreativas, culturales o deportivas fuera de los centros educativos. Hay algunas modificaciones a los reglamentos, los directores tienen pavor de que los niños salgan, porque claro que es su responsabilidad y claro que tienen todo el miedo, que en el caso de que pase algún accidente, alguna situación con alguna niña, niño, adolescente. Pero justo creo que se ha perdido esa parte, la parte de generar espacios recreativos, espacios culturales, alternativas diferentes a la formación que se da en las aulas. Entonces, cuando metamos estos enfoques con estas estrategias, con estos modelos cognitivos conductuales, tomando en cuenta a los mismos maestros donde se sientan en un ambiente, en una escuela segura, de paz, con protección, vemos escuelas. Inclusive antes de entrar acá, compañeros de aquí del canal me comentaban que en la escuela de su hija había venta de drogas afuera de la escuela, había situaciones fuertes y que no se denuncian, ¿no? Claro. Que pocas veces hay presencia de la seguridad o de policía. Muy bien, pues entonces, ¿dónde van a jugar, no? Si no pueden salir de las escuelas y tampoco en los domicilios particulares. Voy a una pausa, regreso con más de este tema. Para evitar casos de ataques en planteles escolares con armas de fuego, la Secretaría de Educación Pública ha permitido desde el 2011 la implementación del programa Mochila Segura, mediante el cual policías, padres de familia y maestros revisan la mochila de los estudiantes desde preescolar hasta secundaria. La medida motivó la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que consideró estos operativos como violatorios de los derechos humanos de los menores. Esa situación de violatorio de los derechos humanos, el caso de la mochila segura, hubo quienes sugirieron que fuera transparente la mochila para revisarla antes de entrar, pero como bien se ha dicho en esta mesa, el tema comienza en casa. ¿Qué hacer, Pedro, para convocar mejor a los padres de familia que se sumen cada vez más, que se interesen en la formación de sus hijos? Sí, esa de la mochila transparente, alguna ocasión también en la Secretaría de Educación fue una opción que rápidamente se desechó. Particularmente las niñas adolescentes, las adolescentes, porque en este caso las que van a la educación secundaria son adolescentes, pues en sus mochilas también llevan cuestiones que son íntimas. Así es de que se desechó rápido. Creo que en Nuevo León se repartieron hasta 10,000 mochilas de ese tipo. Y aquí también, por ahí en los inicios de la década de los 2000, algo también se hizo al respecto, pero rápidamente se desechó. Nosotros creemos, como decimos en el reglamento, en las reglas de conducta, que las responsabilidades, muchas de las responsabilidades con los niños empiezan desde la casa, desde la familia. Y en ese sentido, en las escuelas se provocan reuniones con los padres de familia. Ahora las tenemos un poco menos frecuentes porque se modificaron las políticas en relación con la evaluación. Y en lugar de ser 5 evaluaciones al año, ahora tenemos 3. Eso también reduce la presencia de los padres de familia que van motivados por una responsabilidad que es recibir las calificaciones de los niños. Pero esto no impide que los padres de familia se acerquen a la escuela, ni que los maestros también tengan comunicación con los padres de familia. En todas las escuelas, día con día, los maestros en su mediación pedagógica le aportan también, en este caso, a la convivencia y a la relación de los niños con sus familias y de la relación entre los niños. Así es de que en esta parte, bien lo decía Néstor, entre más
hagamos una causa común, los padres de familia y los maestros. Entre más alianzas fortalezcamos, mejores resultados tendremos. No nada más en la prevención de la violencia, sino también en los resultados educativos. En que el niño se sienta más acompañado, más comprendido por su familia y por lo tanto por los docentes, entonces mayor seguridad en sí mismo y mejores resultados tendremos. La escuela por naturaleza no es generadora de violencia. Y aquí recurro también a lo que decía Néstor, en las escuelas se refleja, se objetiviza lo que el niño vive no nada más en la familia, sino en el contexto. Claro. Y ahí pues hay un problema. José Luis, es lo que vimos, por ejemplo, en el caso de Torreón, ¿no? Cuando se puso en evidencia todo lo que vivía el niño en su hogar, ¿no? Así es, o sea, se exhibe toda la problemática que viene desde el hogar. Creo que, por un lado, está mal como se han manejado la información en el sentido del daño que se está generando. Obviamente una cosa lleva a otra cosa, ¿no? Claro. Pero aquí la intención aquí en el Estado es tratar de que nos sirva de experiencia este tipo de situaciones que no es nada grata, no pasar a ser una estadística y que tomemos conciencia en qué es lo que tenemos que hacer y qué acompañamiento ocupamos, porque efectivamente a lo mejor hay padres de familia que no conocen de derechos y hay gente ahorita, te puedo garantizar que no sabe ni siquiera de la situación que pasó con este joven de 11 años en Torreón, porque no ven ni siquiera las noticias y se enteran más por puro chisme, porque lo dijo una persona, pero ahí queda, y no dan profundidad al tema. Claro. ¿Por qué? Porque están inmersos en su vida cotidiana. La cosa es tratar de ver la forma de cómo podemos coadyuvar con los docentes, en directores o maestros, de tratar de manejar una concientización para nosotros. Porque sí, los padres de familia no nacemos aprendiendo, sobre la marcha nos vamos dando cuenta qué es lo que tenemos que hacer para la formación de nuestros hijos. Y muchos padres de familia todavía piensan que la escuela es una guardería y no se trata de eso. Se trata de que tenemos que dar acompañamiento y verificar efectivamente qué hay. El tema de las visitas a las escuelas, sí hubo reducción, como comentaba hace un rato, sí hay temas donde los padres de familia ya no se involucran, pero eso no les quita que no puedan ir a preguntar cómo ve el niño. No es de que estén en la puerta de la escuela viendo si entra un maestro o estar vigilándolos, estarlos fiscalizando. No se trata de eso. Se trata de ver qué es lo que está pasando en el entorno con los niños. ¿Por qué? Porque nos quejamos a veces porque llega tarde, porque no lleva lonche, o porque lo sacaron de una clase, o porque no entra a clase. Y nos preocupamos en realidad cuál es el desempeño de nuestro niño o de nuestra niña. Tenemos que ver la conducta, porque efectivamente la conducta se refleja más en el aula de lo que vive diariamente en la casa o con los vecinos. Y el maestro es más fácil que lo pueda detectar porque pasa más horas al frente de él. Dice Néstor que efectivamente la vida dinámica que llevamos hoy, los padres cada vez tienen menos tiempo para dedicarle a los hijos. ¿Tú dirías que sí hay espacio para hacerlo? Bueno, tendríamos que generar espacio. Aquí el espacio que generan los papás ahorita es premiarlos con un celular moderno, una tablet o ciertas actividades o juegos interactivos que juegan en su casa. Esa es la premiación que se les da. Tenemos que darles tiempo de calidad ahorita ya a las niñas y a los jóvenes en el sentido de que qué es lo que queremos y qué es lo que quieren, porque tenemos que hablar con ellos y tenemos que escucharlos, porque a veces nosotros por comodidad de lo que dice le pide a la mamá se lo refuta al papá o viceversa. Entonces no es generar una responsabilidad ni buscar una culpabilidad ni de la mamá ni de la papá, sino es una cuestión compartida como familia, porque no más pueden ser ellos, pueden ser los hermanos o con los tíos o con los abuelitos. ¿Por qué? Porque los niños a veces viven con un tío o con una abuelita que es muy diferente. Claro. El desenvolvimiento de la formación del niño, ¿por qué? Porque va generando otras ideas y es muy difícil, es muy distinto que conviva con la mamá y el papá, simplemente a sentarse a comer, a estar con unas personas mayores y que la entretención nada más sea tener un juego interactivo en la televisión, ¿no? Muy bien. Néstor, el municipio de Zapopan, el ayuntamiento, se ha autobautizado como la ciudad de los niños. En esta ciudad de los niños, ¿qué espacios recreativos se han abierto para que puedan jugar? Mira, la política inicial en Ciudad de los Niños fue una inversión muy fuerte en infraestructura. Escuelas con Estrella, que es un modelo que conoce la propia Secretaría, es una inversión que hace el gobierno municipal para remodelar las escuelas. Ningún municipio, incluso tenemos el dato, ninguna capital de ningún estado del país invierte tanto per cápita como lo hace Zapopan en las escuelas de educación básica. Ninguno.
Eso habla del interés que tiene el gobierno municipal en la educación. Pero también ha invertido en unidades deportivas. Como nunca, las unidades deportivas, espacios para los niños y para las niñas y adolescentes, están en mejores condiciones. Pero hacía falta la otra parte, ir más allá de la infraestructura. Era trabajar con los papás que hacían posible que los niños puedan llegar al espacio público. Porque hay algo cierto hoy. Los niños ya no juegan en la calle. Los niños juegan con el celular. Los papás no saben cuándo es lo más prudente darle un celular. Usted pregúntale a cualquier papá a qué años le puede dar su primer celular, no saben. Y no saben porque incluso hoy los científicos no se han puesto de acuerdo sobre los impactos negativos que tienen estos aparatos en la niñez. Entonces, nos hace falta mucho a los papás aprender de los nuevos descubrimientos sobre el desarrollo cerebral de los niños y sobre los impactos que tenemos. Hay un dato, estamos trabajando también en un programa que va a reescribir el tema del espacio público para los niños. Se trata de que los niños diseñen sus propios espacios. Las ciudades están diseñadas para los adultos, por y para los adultos. No hay arquitectos ni ingenieros niños que diseñen parques. Los niños son sujetos de disposición posterior en el parque. Entonces, cambiar la visión nos cuesta mucho trabajo. Tenemos una visión adultocéntrica. El mundo se ve a través de los ojos de los adultos. Hace falta que nos pongamos en los ojos de los niños para entender el mundo que estamos viviendo. Y fíjate, un llamado, fíjate que ante estos eventos tan dramáticos como el que señalabas de Torreón, es muy fácil y muy tentador regresar a una crianza autoritaria y violenta, pensando que lo que hacen falta es una mano dura. Y al contrario, eso va a recrudecer el problema que tenemos. Claro. Hoy nos llama la atención una muerte, pero la Redim decía que hay 3.6 niños y niñas muertas al día en México por violencia, y eso no nos escandaliza. De acuerdo. Tomás. Bueno, continuando con la estadística, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Tecnología, en un estudio que se ha denominado Poner fin a la violencia escolar, nos da el dato de que por cada 3 niños, 1 ha sido víctima de violencia escolar y otro tanto de violencia física. Regresando al tema y analizando los entornos donde se da, el caso en específico del niño de Torreón, ¿qué entorno social tenía? Su madre la habían asesinado. Su padre fue encarcelado un poco más de 3 años en los Estados Unidos por tráfico de drogas y armas. Los abuelos tienen investigaciones sobre el tema de enriquecimiento ilícito. Bueno, este era el entorno social. No había un espacio seguro para este chico respecto a su entorno familiar. Regresándolo acá al ejemplo en Jalisco. En algún momento se hicieron estudios y se focalizó en escuelas secundarias, en colonias de la zona metropolitana, incluyendo los 6 municipios que la conforman, en comunidades expulsoras. Es decir, este estudio se basó en comunidades donde hay alta incidencia en violencia, alta incidencia en delincuencia, alta incidencia en pobreza. Y no hubo variantes. Las mismas problemáticas fueron comunes en Zapopan, en Guadalajara, en Tlajomulco, en Tlaquepaque, en Tonalá, ¿no? Y en El Salto. Fueron las mismas situaciones. Entonces, otra vez, retomando, ¿qué acciones o qué estrategias tenemos que implementar y cuáles serían los métodos o los enfoques que tenemos que poner en estas estrategias o en estas acciones que vayamos a implementar como gobierno, como organismos de la sociedad civil? Revisar bien el entorno social, el entorno escolar, un entorno escolar amigable, un entorno escolar seguro, un entorno donde los profesores, los maestros se sientan en confianza de actuar y que tengan las herramientas y las habilidades para detectar los riesgos psicosociales en las niñas, niños y adolescentes, que son todos estos temas que hemos hablado, ¿no? Si están siendo víctimas de abuso, si están siendo víctimas de bullying, si están siendo víctimas de acoso, ¿no? Entonces, generar también esas habilidades en los profesores para detectar ese tipo de situaciones. Y desde luego, otra vez, la familia, ¿no? Los papás tenemos que reeducarnos, tenemos que replantear el cómo estamos acompañando en este proceso de formación a nuestros hijos. Y hablo de formación de vida, ¿no? Porque en las escuelas se da el otro tipo de formación. Desde luego, sí, papá trabaja, mamá trabaja, hay muy poco tiempo con nuestros hijos, pero
apostemos por el tiempo de calidad, ¿no? ¿Qué opciones tenemos para generar herramientas nosotros como padres de familia para transmitir a las niñas, a nuestros hijos, ¿no? Claro, muy bien. Tengo que hacer una pausa, es la última, regreso a las conclusiones del programa. En Monterrey, Nuevo León, se implementó el programa Mochilas Transparentes en un intento de frenar la introducción de armas a los planteles escolares. La Asociación de Padres de Familia de Nuevo León firmó un convenio con otra agrupación para entregar 10,000 mochilas de este tipo. En Zapopan, el ayuntamiento implementará el programa Escuela Segura, que incluye cámaras de videovigilancia y la identificación con huella digital a la entrada y salida de estudiantes. El tema de la violencia en las escuelas, a partir de lo que ocurrió en Torreón, fue el tema que analizamos en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa. Voy a las conclusiones. Comienzo contigo, Pedro. Gracias, Carlos. Bueno, yo creo que se ha abordado de manera muy interesante el tema, de una manera propositiva. Y nosotros creemos que el reforzamiento para prevenir las manifestaciones de violencia exige en este caso un actuar corresponsable. La escuela, el sistema educativo y también los padres de familia. Todos debemos en este caso de unirnos, de comunicarnos, de acercarnos para, ¿por qué no?, también detectar posibles riesgos y actuar a tiempo y en tiempo. Pero sobre todo, familia y docentes, directivos y el sistema educativo en general, a seguir apostándole por la prevención, a seguir apostando por una ruta que ayude a sentir al niño en un ambiente, como se manifestaba, seguro, que la escuela tiene que ser un ambiente seguro, de convivencia sana, pacífica y con un clima favorable para el aprendizaje, porque al final de cuentas los niños a eso van, a la escuela. Y también, ¿por qué no?, sí hacer la invitación para que en la casa, principalmente, ahí sea el filtro fundamental. Ahí sea el espacio en donde los padres de familia se cercioren con qué cosa sale la niña, el niño, el adolescente a la escuela. Y en ese sentido creo que todos estaremos contribuyendo de manera responsable a generar ese ambiente que todos buscamos, queremos y deseamos, que son las escuelas. De acuerdo. José Luis, conclusiones, por favor. Bueno, yo reforzando el tema que comenta el maestro Pedro, es buscar el sentido y la actitud de los niños en base a sus emociones. Creo que es súper importante y fundamental que nosotros como padres de familia tratemos de acercarnos más con los niños. No es un tema que tengamos que generalizar. Ya comentaba la Comisión de Derechos Humanos que efectivamente son situaciones aisladas y problemáticas familiares. Entonces ese no es el contexto es muy general. Entonces por una situación tan delicada no podemos generalizar en todos los aspectos, pero sí buscar las herramientas y la dinámica donde se pueda llevar de acompañamiento el conocimiento tanto para los padres de familia y los niños de qué es lo que está sucediendo, sumándolo también a las autoridades, hablando de los docentes. Creo que el tema de escuela para padres, que no lo tomamos ahorita, es fundamental, es muy importante que se maneje en los centros escolares. Y de las propuestas que se va a comentar... Que no sea solamente que no sea una invitación a quien quiera tomarla, nada más como una llamada a misa, como dicen coloquialmente. Aquí la intención es de que se genere un compromiso, así como se firma una carta compromiso al ingresar a la escuela, donde el padre de familia se compromete a que el niño cumpla con ciertas características, el padre de familia también se compromete con cientos bloques de educación y orientación con el tema escuela para padres, firmando un documento donde ellos cumplan con esas pláticas, donde haya una actividad en conjunto con los mismos hijos, que sea un acompañamiento con los temas de escuela para padres. Son diferentes módulos, se pueden escoger más módulos, inclusive sumando el tema de derechos humanos, para poder fortalecer y concientizarnos a nosotros en el tema de qué es lo que tienen los niños y qué están viviendo los niños. En el tenor de que si el maestro está viendo alguna irregularidad, algún cambio, tratar de darle seguimiento y acompañamiento. Sabemos que hay instancias
que apoyan en el sentido, y los mismos padres de familia desconfían de las mismas instituciones y piensan que nomás es un problema momentáneo del niño. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque eso puede ser un foco donde los padres de familia, si saben que el niño tiene que tomar algún medicamento, que notifiquen a los mismos maestros para que tengan el antecedente, porque ellos llevan una bitácora, ellos llevan una orientación y el perfil del niño para evitar precisamente el ausentismo, sobre todo en secundarias, y que no sea un pretexto de que el padre de familia no puede responsabilizarse en la problemática de la escuela. Yo creo que es el primer punto es que tenemos que empezar desde la casa, darles tiempo de calidad a los niños y darles el acompañamiento desde si le vamos a dar su lonche o su uniforme, pues le damos acompañamiento con su mochila de lado a lado, ¿no? Muy bien. Néstor. Mira, yo haría una invitación a los papás a que se den tiempo de ser buenos papás. Así como nos damos tiempo para hacer cosas en la casa, para dedicarnos al trabajo, para que salga bien y tener un ingreso familiar, es importantísimo que los papás, las mamás, nos demos tiempo para ser mejores papás. Nadie puede dar lo que no tiene. Si las personas, los adultos, estamos mal emocionalmente, tenemos problemas como pareja, eso se refleja en los hijos. No podemos dar estabilidad emocional si no lo tenemos. Esa es una regla. Entonces, la invitación es que hacemos es, sí, acudir a los cursos de Escuela para Padres. Nosotros tenemos un programa de crianza. Búsquelos, dígale a su director que lo pida al ayuntamiento. Tenemos 10 módulos de capacitación. Nuestros módulos son breves, de tal manera que no hay pretexto del tiempo. Usted va y lleva a su hijo y media hora nos dedica a que le podamos transmitir habilidades de crianza. Esa es la clave que tenemos para que nuestros niños no lleven cosas que no tienen que llevar a la escuela. Si usted le quiere revisar la mochila a su hijo, revísesela, pero revísesela para ver si hizo la tarea, para ver si lleva los libros adecuados para ese día. Ese es el tipo de comportamiento que debemos de esperar de los papás. No es algo que los papás sepamos exactamente, pero hay espacios como el que ofrece el gobierno municipal de Zapopan, en las escuelas públicas de Zapopan, donde les dotamos de estas herramientas. Acérquense. Ser papá debe de ser la mejor experiencia que debemos de tener como adultos. No debe de ser ni un trauma, ni un riesgo que vivamos o con miedo de ver qué pasa con nuestros hijos. Al contrario, ser padre se debe disfrutar y debe ser un acompañamiento amoroso, de cuidado y de responsabilidad. Finalmente, los papás seguimos siendo los responsables de nuestros hijos. Nadie más se va a hacer cargo de ellos, ni los maestros, ni la secretaría, ni el gobierno. Debemos de reasumir esta parte y comprometernos a darles más tiempo de calidad. Y el tiempo de calidad está en función de nuestras capacidades. No hay tiempo de calidad si no sé dar tiempo de calidad. Tomás, tus conclusiones. Hay que conocer muy bien las etapas de desarrollo de las niñas, niños y adolescentes. Otra vez, cada una de nuestras políticas, programas, acciones en la Comisión, en la Secretaría de Educación o en cualquier otra dependencia del gobierno del Estado o privada, tendremos que revisar bien las etapas de desarrollo, que es decir, la primaria infancia, qué acciones tendrían que enfocar al tema de primera infancia, que ya Zapopan tiene algunas acciones. Esta segunda infancia, que es la etapa de primaria, la adolescencia, que es la etapa de secundaria y parte de preparatoria. Entonces, analizar muy bien, inclusive como padres, es revisar en qué etapa está mi hija, está mi hijo, para poder generar una formación adecuada. Me quedo con esta parte que dice ser buenos padres. Yo también invito a ser buenos gobernantes, ser buenos maestros, ser buenas autoridades, ¿no? El ser buen gobernante en estos términos habla de generar presupuestos adecuados, ¿no? Ver qué presupuestos, qué está faltando en infraestructura, en Jalisco, no solamente en Zapopan, que está haciendo lo suyo, sino en Jalisco en general. Es decir, gobierno del Estado de Jalisco, estás revisando los presupuestos de niñas, niños y adolescentes por mucho tiempo. Bueno, este es un tema y hay que felicitar al gobierno del Estado. Actualmente en el presupuesto de egresos del Estado de Jalisco 2020 hay un anexo transversal de niñas, niños y adolescentes, pero no se refleja todo lo que se tiene que estar reflejando, ¿no? Es un avance en documento, habrá que ver en la realidad
cómo se proyecta en infraestructura para más escuelas, en capacitación y formación para darle las herramientas a los maestros, en capacitación y formación para darle herramientas a los padres para que aprendan a tratar a sus hijos, en todos estos espacios que realmente, y recuperarlos, o sea, recuperarlos porque sí existían, ¿no? Y esto que mencioné en un momento del programa, de que los niños en las escuelas ya no salen a los parques, ya no salen a unidades, ya no salen a los museos, ¿no? Hay salidas, o sea, aisladas, pues, y pocos maestros o pocos directores acompañan y se arriesgan a hacer esta actividad que la necesitan los niños. No solamente es pasar 4 o 5 horas en el aula, ¿no? Hace un momento decía Néstor que se han remozado unidades deportivas, pero antes salíamos al parque de la esquina a jugar, no a una unidad deportiva. Y que tiene que ver con ¿por qué no salen ahora los niños? Habrá que revisar, ¿no? ¿Por qué los papás no tenemos la confianza para poder decir, a las 7 de la noche voy con mi hijo a recorrer el parque? Porque no están las condiciones de seguridad, claro, ¿no? Porque los niños están viendo a esas horas jóvenes, mujeres o otras situaciones ahí fuertes que no tendrían que estar viendo los niños, o inclusive pueden ser víctimas de algún tipo de violencia. Es esa parte que tenemos que revisar y que a todos nos toca aportar desde la trinchera, inclusive desde los medios de comunicación. Muy bien, muchas gracias, Tomás. Gracias, Néstor. Gracias, José Luis, muchas gracias. Y Pedro, muchas gracias. Muchas gracias. Como siempre, me quedo con unos segundos para una conclusión respecto a este tema. Lo que hace dicho aquí es que, al margen de la labor y programas que emprenden autoridades y gobierno municipal, está la tarea de los padres para involucrarse cada vez más en el tema de la formación de sus hijos. Es decir, hay que estar atentos a lo que está pasando en casa para saber lo que va a ocurrir en la escuela. Es decir, el tema que hemos llamado hoy violencia en las escuelas, tal vez deberíamos decir que la violencia realmente comenzó en nuestra propia casa. Hasta la próxima.